Vamos al encuentro, como todos los martes, de Juan Tábara. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuestro Juan es economista y siempre nos apoya todos los martes con temas relacionados a la economía. Juan, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a HCM Radio y Televisión. Hola, ¿cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Saludos a todos los radioescuchas de HCM Radio y Televisión. Bien, mi estimado Juan, dicen que ya está bajando el ajo. Bueno, sí, pues está bajando. Yo estuve viendo las noticias, estaba en algo de 50 soles, está ahora ya en algo de 40, ¿no? Entonces ha bajado, pero el precio normal era del ajo era algo de 16 soles. Ajá. Sí, Entonces lo que ha bajado en realidad de los 50 que costaba a 40 soles. Estamos hablando pues que hay una rebaja así, pero no se ubica dentro del precio correcto del mercado, ¿no? ujú. Ahora, no es el único producto que está alto, sino también otros. Yo, la verdad que últimamente estoy yendo al mercado y yo no voy pues a un mercado, digamos, como Jesús María, Lince, Breña, sino voy a un mercado, voy a decir, por decir, en el mercado Huamandangue y los precios, por decir, del arroz, el azúcar, la papa, está cara, ¿no? Y de esto muy poco se dice en los medios, mi estimado Juan, como si hubo el bombardeo en el tiempo de Pedro Castillo. Sí, pues lamentablemente ese es el problema, ¿no? Que la información está siempre sesgada. Sesgan para un lado y para otro lado lo tapan. Yo no entiendo por qué la prensa debiera ser totalmente imparcial, ¿no? La prensa debiera ser imparcial, mostrar la realidad concreta en función a cómo está. No solamente es el caso de lo que tú mencionas, porque también, por ejemplo, los choclos que costaban 1,50 sol, los choclos se han disparado a algo de 3,50 soles, ¿no? Y esto es, bueno, no se dice, pues no, el galón de gasolina también subió harto, el balón de gas también, el litro de gas también, que dicho sea de paso, creo que lo he comentado contigo en otra oportunidad, el litro de gas antes se vendía en litros, ahora se vende en galones. Sí. Ahora se vende el litro en gas, se vende en litros el GNB, perdón, el GNB. Entonces, aquí fíjate cómo los grifos no han, o sea, no han sido regulados para que quién les autorizó a vender en galones. Recuerda que un galón es menos de 4 litros. Por lo tanto, ahí hay un cachito que el canal de comercialización, es decir, el grifo, se está quedando más o menos con 0,27 de galón. Y eso, aparte, suma en el valor del incremento del precio por cada galón, ¿no? Entonces, eso en realidad no está regulado. Si debiera el Ministerio de Energía y Minas debiera concentrarse en verificar en diferentes grifos. ¿Por qué, por ejemplo, en un grifo de La Molina cuesta más que un grifo de Villa El Salvador? ¿Cuál es la diferencia de que una persona viva en La Molina o cuál es la diferencia de que una persona viva en Miraflores o en San Borja? Porque la pobreza se refleja en todos los sectores, no solamente en el sector más pobre, ¿no? Se refleja en todos los ámbitos. Y sectores de la clase media, como la de San Borja, la de Surco, la de Miraflores, la de La Molina, han sido afectados también, pues, o sea, el sector de la clase media ha sido afectado muy duro, muy fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, ahí también debiera imponerse una restricción de precios para controlar realmente lo que está pasando, ¿no? Porque no puede ser que cueste más
Por ejemplo, en una oportunidad venía del norte y decidí irme por Ventanilla. En Ventanilla, por ejemplo, el galón de combustible cuesta mucho más que de repente el galón de combustible que cuesta en el RIMAC o en San Martín de Porres. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Ujú. Y ahí está la refinería cerca, ¿no? Claro. Sí, lo estamos escuchando, Juan. Claro, entonces ahí hay un problema que tiene que corregirse, pues, y lamentablemente ningún medio de comunicación lo comenta, ¿no? Nadie dice nada, todo el mundo se queda callado, todos se quedan callados, no dicen nada, y eso llama muchísimo la atención, porque lo que tú comentas, ¿no? ¿Por qué a Castillo lo golpearon tanto y ahora con Boluarte no dicen nada, todo el mundo está calladito, ¿no? Ujú. Sí, pues, y Juan, una pregunta. Así como por decir en el tema de la gasolina, sabemos que hay grifos que alteran y no nos dan la cantidad por lo cual uno está pagando. ¿También esto se puede dar en el tema del gas? Sí, también se puede dar en el tema del gas. Recuerda que, por ejemplo, lo recomendable de los especialistas es que rellenes por completo el gas, o sea, completa igual que la gasolina, porque queda un Ya, espacio y ese espacio hace como un vacío y ese vacío hace que consuma más combustible, ya ah, sea en gas o ya sea en gasolina, ¿no? o sea, es mejor tanquear. Es mejor tanquear para que ese vacío no te afecte realmente, ¿no? Hay gente que está acostumbrada, y bueno, no tanto que esté acostumbrada, sino que no tiene la plata en el bolsillo, bueno, para tanquear, pues una Claro, tanqueada de un auto que tiene 15 galones, pone a 20 soles, estás hablando de 300 soles, la gente no tiene 300 soles en el bolsillo para claro. poder tanquear su carro a gasolina y Ujú, además tanquear en gas, ¿no? Entonces ahí hay un problema que es tema de ingresos, pues la gente no puede pagar el íntegro, ¿no? Porque ujú. si pudiera hacerlo, se ahorra un montón de dinero también. Muy bien. Juan, pasando a otro tema, el ex ministro de Economía, Alonso Segura, ha indicado que un mayor déficit fiscal pone en riesgo, dice, las oportunidades y expectativas de todas las actividades económicas del país. ¿Nos puede, por favor, explicar un poquito más sobre esto? Sí, en ¿Qué se realidad trata? la persona que tú hablas, él ha sido un exministro, él es integrante del Consejo Fiscal. La verdad yo no sabía que había un Consejo Fiscal en Perú, pero sí, efectivamente el Consejo Fiscal ha observado el hecho de que el déficit fiscal vaya encima de lo que se debe establecer. O sea, la regla fiscal establece que debe estar más o menos en 2%, pero hemos pasado, ya estamos acercándonos a 4% de déficit fiscal y es un nivel muy complicado. Realmente va a encarecer, lo he comentado en otras oportunidades, va a encarecer los préstamos a futuro que Perú realice y eso obedece a que hay un gasto excesivo, Jorge, en gasto no financiero. Gasto no financiero estamos hablando de o gasto corriente, no estamos hablando de sueldos, no estamos hablando de sueldos, incremento de salarios, y eso es lo que se refleja, por ejemplo, en lo que pidió el Congreso, incremento algo de 4.000 millones de soles le dieron al Congreso, y le dieron la opción de que el Congreso pueda tener posibilidad de gastar, ¿no? Ajá. Ha excedido ese límite fiscal, pero hay una cosa muy importante que lo que quiero hacer notar, el Consejo Fiscal se ha creado con la finalidad simplemente de alertar esto, pero ¿por qué no alerta, por ejemplo, de que todo lo que se exporta son solamente productos primarios? Ajá. Perú, Perú viene creciendo por el sector primario. Las últimas exportaciones que registran, donde hay un incremento sustancial de la parte de la pesca, es incremento de solamente ¿cómo se llama? De producto marino que se destina a harina de pescado. Entonces no estamos reconvertiendo al país. El Consejo Fiscal debiera
plantear una cosa totalmente diferente. O sea, son los mismos ministros que han estado gobernando el país los que están haciéndose cargo de este Consejo Fiscal y solamente dice, a ver, sí, estás incrementando el gasto, deben gastar menos, pero ¿por qué no dicen, señores, necesitamos reconstruir el país para que el proceso de desempleo que existe se modifique, ya no solo en el corto plazo, porque en el corto plazo no lo vas a poder hacer, sino en el mediano plazo? Tienes que inyectar tecnología y tienes que cambiar la forma como se administran los recursos. Hay que ir hacia una industrialización en firme, pero el Consejo Fiscal no habla de eso, pues. Entonces ahí estamos sesgando también la información, ¿no? Y no lo hacen seguramente ¿por qué? No lo hacen porque todas las personas que están integrando el Consejo Fiscal han sido exministros que están basados en una política de conservadurismo. El conservadurismo sigue la misma línea de lo que está establecido. Sigue un modelo de una economía, de un modelo que ya no funciona. El modelo de la economía neoliberal está fracasado, no funciona. El problema que se ha originado en el mundo es consecuencia del sistema financiero. La mayor cantidad de dinero que se emite en el mundo es consecuencia de un sistema financiero que está solamente lucrando. Los mayores bancos son los que sostienen prácticamente a la Reserva Federal. La Reserva Federal prácticamente no tiene reservas. Son los bancos los que sostienen a esa Reserva Federal. Entonces, si seguimos pensando en este sistema que no funciona, no podemos seguir en esta condición. Tenemos que avanzar hacia lo que están avanzando otros países. Otros países están tecnificándose, han avanzado muchísimo en tecnología, han avanzado muchísimo en industrialización y sobre todo en el tema de la infraestructura, que es sumamente importantísimo, Jorge. La infraestructura, por ejemplo, en el caso chino, le está dando, digamos, una presencia geopolítica de suma trascendencia para la construcción de trenes a nivel de prácticamente todo el Asia. Está dominando prácticamente, y eso le está dando un golpe muy fuerte a la economía que en este momento domina, que es Estados Unidos. Pero Estados Unidos ya está prácticamente quebrado. Está prácticamente quebrado la economía. En algún momento la de Estados Unidos se va a tambalear. Esto no va a pasar tal vez unos 10 años en que la economía norteamericana caiga por completo y deje este impacto que está generando a nivel de todo el mundo la creación de guerras, porque Estados Unidos vive de la guerra. Sí. Estados Unidos vive de guerra, no tiene ingresos y lo único que hace es generar guerra, pero esto va en una contraparte a afectarse. La guerra de Irán le costó $1 billón a Estados Unidos, imagínate. Para terminar, mi estimado Juan, el ministro de Economía, José Arista, ha informado que se aprobó, dice, el marco macroeconómico multianual 2025-2028, en el que el estimado de crecimiento de la economía peruana para el 2024 pasa de 3.1 a 3.2%. También ha reiterado lo que dijo en la víspera de esta fecha, que la economía debería crecer entre 3.7 y 4% al final del año, porque algunos indicadores como el consumo de energía eléctrica han registrado cifras positivas. Bueno, lo que pasa es que el ministro está sobreestimando las cifras. En realidad no va a llegar a 3.7%. Hay sectores que están avanzando, por ejemplo, el sector de la pesca ha crecido muy fuerte, el sector de el cobre, por ejemplo, se ha retraído algo según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, ha caído en algunas zonas la producción de minerales, y esto realmente el próximo año vamos a tener sí, tal vez un ingreso muy fuerte por la parte de tributo, pero repito, solamente es por el tema
del sector primario, ¿no? Entonces, el sector, por ejemplo, Juan, pero el que sector, el sector privado se mueve solo, ¿no? O sea, ahí no hay que el sector privado ha mejorado porque ha habido una participación del Ejecutivo. no pues, porque lo que Ah, pasa es que se mueve en piloto automático. ¿Cuál es el ajá, piloto automático? claro. Los ingresos que tenemos por el lado de la minería, pues Jorge. O Ajá. sea, Es lo que usted usted, acababa de señalar hace poquito sobre el tema de la pesca. Ahí la presidenta no ha claro, hecho nada, ¿no? No ha hecho que los no, pescaditos salgan nada. y vayan. No, nada, ¿no? O sea, es producto de la empresa privada, ¿no? Que, bueno, en el caso de la pesca es porque hay pescaditos, digo yo, y están haciendo buena faena, ¿no? En el caso de la minería que usted ha señalado es por los altos precios que están a nivel internacional, ¿no? Claro, crecen los precios, pero lo que no son los bolsillos de los peruanos, Ahí pues, está el porque asunto. de qué sirve, y yo repito, y repito, y llego a lo mismo de siempre, Jorge. ¿De qué sirve que los políticos se llenen la boca, los funcionarios se llenen la boca diciendo, estamos exportando más? Y eso no se traduce en ingreso para el ciudadano de a pie. Y eso se traduce porque no hay empleo. Entonces, si el Ministerio de Educación dijera, señores, hemos crecido en pesca, pero estamos trabajando directamente con el Ministerio de la Producción para que en lugar de que se procese harina de pescado, empecemos a producir, por ejemplo, omega 3. Generemos acá industria para desarrollar, por ejemplo, para generar a través del pescado, generemos vitamina pues para omega 3, omega 6, omega 9. Entonces tienes ahí, por ejemplo, de que combates al sector salud también que está con muchísimos problemas, hay mucha desnutrición en la sociedad. Entonces, la nutrición es muy pobre, pero lamentablemente no hay esa mirada, pues, si todos los ministerios trabajaran en conjunto, concatenados todos, sabemos que vamos a crecer aquí, en este sector vamos a avanzar, ok, empecemos, hagamos un piloto para desarrollar el sector primario que en lugar de que se lleve, de que invadan nuestras 200 millas y los barcos chinos y los barcos rusos están ahí pescando y llevándose todo lo nuestro, deberíamos pues nosotros como peruanos empezar a ponernos los pantalones y decir, señores, estos recursos son nuestros, no los vamos a entregar de esa forma, ahora los queremos procesar, queremos aquí hacer productos vitamínicos para la sociedad, porque tenemos una desnutrición muy grande. Sí. Si tú ves, comparas, por ejemplo, el lado de la nutrición, vas a ver que hay muchos niños que no tienen pues cantidad calórica suficiente como para poder vivir adecuadamente, ¿no? Uh -huh. Entonces el nivel de proteínas es muy pobre, pero si tú le procesas, por ejemplo, esa harina de pescado que se la llevan en barcos arrastreros porque los barcos ya son factorías que Sí. procesan todo, O sea, ¿no? en el Entonces, mismo, para que nos entiendan los oyentes, en alta mar, los mismos barcos, ahí tienen su fábrica. exacto, Uh -huh. ahí tiene su fábrica. Y es lo mismo que, por ejemplo, han hecho, por ejemplo, Antamina. Antamina, por ejemplo, para llevarse el mineral, ya lo que ha hecho son ductos directamente que van desde su planta, desde la planta van directamente hasta el mar, de frente, a donde está el barco esperando ahí para que se lleve todo el mineral. Ahorro de costos enorme contra la desventaja de que, por ejemplo, se llevan todos los minerales, pues cobre, ahora por ejemplo el cobre es fundamental para el desarrollo de todos los sectores industriales, ¿no? Se lo llevan y lamentablemente no hay una mirada pues ahí todos, por eso repito, que este modelo que se estableció es un modelo que no funciona, es un modelo que solamente ayuda a que la industria grande se lleve todo y no se procese nada. Necesitamos para revertir este 80% del sector informal que tenemos en Perú. Fíjate, Jorge, que hace poco se ha destinado algo de 15.000 millones de soles
gasto, ¿no? En lugar ese dinero de destinarse para gasto, ese dinero debió destinarse, por ejemplo, para ayudar al sector agrícola, al 95% del sector que está en pobreza agrícola, ¿no? Porque es un sector de subsistencia. A ese sector debió ayudárselo rápidamente para poder combatir dos cosas. Uno, el tema de la informalidad. El 66% del sector informal está en el agro. Y tenemos 80%, 2,5 millones más o menos de pequeños y microagricultores están dentro de ese sector informal. 66% en promedio. Fíjate que podríamos combatir rápidamente el tema de la informalidad, volver formal a todo ese sector rápidamente y generar ingresos inmediatamente para el Estado, no solamente por el lado de los tributos de la venta de minerales, sino reconvertir todo lo que tenemos, pues en lugar, por ejemplo, de exportar el producto como tal, aquí lo podríamos convertir, pues. Claro. Aquí podríamos reconvertir los productos. Solamente se me ocurre, por ejemplo, conservas. Hay, por ejemplo, para los bebés, hay una conserva para los bebés que le dan tipo colado. Eso se hace, por ejemplo, de las manzanas. Fácil, sencillo. No, pero lamentablemente no hay una mirada puesta, no hay una mirada de industrialización del país. Se lo llevan las compañías y luego nos lo venden a nosotros el producto terminado y carísimo. Pues, ¿no? Sí, bueno. Bien, Juan, muchas gracias. Quiero preguntarle sobre ya temas políticos. ¿Qué le parece el caso del ministro del Interior, Santibáñez? Bueno, Santibáñez en realidad está perdido realmente con el tema del control de la delincuencia, ¿no? El problema del sector del Ministerio del Interior, Jorge, es que no tiene capacidad operativa, pues. No tiene capacidad operativa. Hay muy pocos policías y los pocos policías que tenemos se destinan, pues, ¿cuántos congresistas tenemos? 130 congresistas. ¿Cuántos policías cuidan a los congresistas? ¿Cuántos policías cuidan a todos los gobernantes, a ministros, a toda esa gente, a los políticos, en lugar de destinar esa gente para que combata la criminalidad? Necesitamos una mayor cantidad de policías, pero necesitamos una purga muy fuerte en el sector de la policía, Jorge, porque el 76% de la policía es, según información que ellos mismos han entregado, ¿no? Hay 76% de gente que está corrupta. Entonces hay que hacer una purga total en el sector del Ministerio del Interior, claro, pero y luego dotarlos de equipamiento, pues, ¿no? Le preguntaba en el sentido de los audios que se han difundido y donde se le escucha decir, pues, al ministro del Interior que a él, o sea, textualmente se escucha en los audios decir el ministro, aunque él lo niega, dice: a mí Dina me pidió cerrar la DIVIAC 2 veces. Y esa era una de las condiciones para que casualmente él, lo que dice en ese audio, en la conversación con el capitán Junior Izquierdo, ¿no? Que esa era una de las condiciones como para que le dieran el cargo de ministro del Interior. Pero bueno, está en su derecho de defenderse Santibáñez y dice que no es su voz, que eso está editado y tantas otras cosas. Yo, aunque tengo algo de conocimiento de lo que es audio, digo, muy difícil que no sea la voz del ministro, conociendo ya la voz del ministro, ¿no? Pero él ha dicho, soy un hombre de retos, no arrugo y no renuncio, todavía ha dicho, ¿no? Ajá, pero con todo lo que ya se viene conociendo de yo lo he llamado así, ministro sinvergüenza, ¿cree que debería de seguir en el cargo? No, pues, lamentablemente, por eso te digo, mira, hay por eso te decía de que el 76% de la población policial está corrupta, ¿no? Y dentro de esto, pues, ahí puedes ver a todos estos funcionarios que también seguramente están corruptos, ¿no? Entonces hay un grave problema realmente en las instituciones y hay que hacer una poda completa, pero nadie se atreve a hacerlo, pues, Jorge. Claro, y el ministro todavía tiene la sinvergüencería de decir que los culpables de que no se avance en la lucha contra la delincuencia son los fiscales.
cuando en realidad con esto no está descubriendo la pólvora. Sabemos que hay malos fiscales, al igual que también, como usted lo ha dicho, policías, hay un montón malos policías, y ni qué decir de jueces, ¿no? En el Poder Judicial. Claro, el Ministerio Público en realidad está corrupto. Sí, El Ministerio Público está corrupto y eso obedece también que tenemos un código penal que está mal elaborado, pues Jorge. ujú. No, porque por ejemplo, creo que comenté en algún momento que para que a una persona que agrede sea considerado delito la agresión y no sea solamente lesión culposa o lesión leve, tiene que tener, por ejemplo, la persona, tiene que el perito legal, tiene que establecerte días 2 por 10. O sea, tiene que ponerte 10 días de descanso para que recién lo convierta como delito. No, entonces, o sea, a la persona la tienen que masacrar prácticamente, te golpea de la cara y te tiene que dejar prácticamente tuerto para que digan que ya ahí es un delito. Eso yo creo que se tiene que corregir. Y se tiene que corregir muchas cosas. El Código Penal, por ejemplo, afecta mucho y lamentablemente los fiscales que tenemos tienen una mirada también muy diferente, pues. Y ahora hay otro problema, que la ley que está que ha lanzado Rospigliosi en el Congreso, que le da facultad pues a la policía para que ya investigue. Eso en realidad va a ser terrible, Jorge. Ahí, Juan, para mí, debieron de haber dejado las cosas como están, porque en realidad ya hemos dicho, la fiscalía está mal, la policía también, el Poder Judicial. Entonces, los policías lo que han hecho es esto, frotarse las manos, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Claro, porque al final, Jorge, ahora, por ejemplo, si alguien te tiene cólera, de repente manda un policía, el policía te siembra droga y te metieron a la cárcel y nadie te saca, ¿no? Que debería de repente ser lo correcto que investiguen, pero como está la policía. No, pues la policía no puede investigar en las condiciones en las que se encuentra. ¿Te acuerdas que eso lo cambió Alan García para beneficiarse? Porque desapareció a la Policía de Investigaciones de Perú, a la PIP. La PIP. ¿No? Ahí había, por ejemplo, una policía que realmente era muy eficiente, que también era corrupta, también había un grupo corrupto también, Sí. ¿no? Porque salían con su placa a agarrar ladrones y por ahí afectaban a un montón de gente, ¿no? O sea, siempre hemos encontrado gente corrupta en todos los ámbitos del sector público. Pero ahora y hay el sector más. privado también, ahora hay mucho más. En vez de ir reduciendo, lastimosamente todos los males aquí en nuestro país han ido creciendo. Qué Sí, pena, pues, qué pena. ahí el problema es ese. Y si le das capacidad a la policía para que investigue en las condiciones en las que se encuentra la policía ahora, imagínate todas las desgracias que vamos a tener que pasar los peruanos, ¿no? Y frotadita de manos, ¿no? De los policías, porque usted recordará cuando se elevaron también las papeletas, los montos por papeletas. Ahí es malo que sean beneficiados son los policías, porque el Claro, policía te porque dice, ¿cómo es? Ya, pues jefe, tengo 10. No, tu papelete de 2.000 soles, ¿cómo vas a dar 10 soles? Entonces, imagínate, ¿no?